Bueno, entonces vamos a empezar con el diccionario de sánscrito, que normalmente no miente. Y dharma es, estoy traduciendo del inglés, aquello que establece, o aquello que es establecido o firme. Y eso también que puede ser una ley, una práctica, costumbre, observación cultural, una conducta, deber prescrito, un derecho, justicia, también significa justicia y ley, virtud, moralidad, religión, etcétera. Entonces, como Prabhupada explicaba, la base de todas esas definiciones, lo que la palabra, o sea, lo que une esas definiciones es la raíz de la palabra. Sánscrito, como eso italiano. Sánscrito, como siempre explico, es una lengua, digamos, orgánica, en el sentido que se analiza por cada palabra la raíz de la palabra. Y después de la raíz el tallo. O sea, hay raíces verbales y después de la raíz crece un tallo, digamos, y después el tallo se expande y hay palabras que pueden ser obviamente sustantivos o verbos, etcétera. Entonces, en el caso de dharma, la raíz es dhr, D-H-R, el vocal R. ¿Y qué significa en sánscrito sostener o mantener? Y así, por ejemplo, Krishna sostiene la colina de Govardhan y por eso Krishna se llama Giridhari. Entonces, de ese mismo verbo, la palabra dhara, que significa sostener, y dhari, la persona que sostiene. O, por ejemplo, Krishna sostiene también, tiene en su mano una chakra, y por eso Krishna es llamado Chakradhara, de la misma raíz, Chakradhara, aquel que sostiene la chakra, la arma famosa de Krishna. O Gada, Gada en sánscrito significa, ¿cómo se dice? Mazo. ¿Dice mazo en español? Entonces, sí, entonces Krishna es llamado Gadadhara. Gadadhara significa que aquel que sostiene Gada o el mazo. Entonces, si vemos el significado de dharma o la utilización de la palabra dharma en sánscrito antiguo, podemos ver que a menudo dharma significa una característica esencial de cualquier cosa, en el sentido que una característica esencial sostiene la identidad de algo. Por ejemplo, el agua es líquida y por eso lo que no es líquido no es agua. Entonces, por ejemplo, esas características de ser transparente, de ser líquido, esas características sostienen la identidad de algo en un sentido que es una característica esencial. Y eso es también dharma. Por ejemplo, hay una forma poética en sánscrito, se ve en Mahabharata, de decir que una persona se murió. Y se dice que una forma de decir eso que fue vencido por el dharma del tiempo. Que fue vencido por el dharma del tiempo. ¿Y cuál es el dharma del tiempo? Que destruye todo. Que lleva todo a su muerte, a su fin. Y por eso Krishna dice en Bhagavad Gita que Kalos me
el tiempo soy yo, Carlos mi loco, destructor de los mundos, porque a través del tiempo, el destino de todo que se encuentra bajo el control del tiempo, su destino es siempre lo mismo, la muerte o la destrucción. Entonces, eso es la palabra Dharma. Y por consecuencia, la palabra Dharma también significa deber, lo que se debe hacer, un deber, en el sentido que, por ejemplo, la palabra común Raja Dharma, Dharma real o Dharma de reyes, eso significa que para sostener su identidad, su legitimidad como rey, una persona debe seguir ciertos principios. Y un así llamado rey que no lo sigue, pierde su identidad como rey, como cualquier cosa que pierde su característica esencial, ya no es aquella cosa. Entonces, por eso se habla de Raja Dharma, de Sri Dharma, deberes de mujeres, o Dana Dharma, los principios que gobiernan la caridad, y así por el estilo. Entonces, así como todo tiene su característica y por eso todo tiene su Dharma, en última instancia, el alma que es eterna, tiene sus características esenciales. Y por eso, cuando uno se comporta según las características esenciales del alma pura, eso se llama Sanatana Dharma o Dharma eterno, porque obviamente Raja Dharma no es eterno, puede ser, o sea, el deber de reyes o de gobernantes, puede ser eterno en el sentido que es perpetuo, o sea, en cada creación del universo los líderes tienen deberes, pero Raja Dharma nunca es eterno para una persona, porque ninguna persona es siempre un rey en este mundo. Entonces uno puede ser un gobernante ahora y por eso puede tener ese Raja Dharma, pero cuando se muere el cuerpo se pierde el Dharma que pertenece a ese cuerpo. Así como, por ejemplo, una persona que tiene cuerpo femenino es, ¿cómo se dice?, obligado a seguir ciertas normas, pero cuando se pierde ese cuerpo, obviamente se pierde el Dharma. Así que todos esos Dharmas no son Dharmas del alma, sino son Dharmas del alma dentro de un cuerpo material. Pero el alma pura, el alma sin un cuerpo material, el alma como alma, tiene sus características y por eso tiene su Dharma, su deber, y eso se llama Sanatana Dharma, o Dharma eterno. Algo importante aquí, o algo interesante aquí es que solo la existencia de Dharma, la mera existencia de un deber, ya muestra muy claramente que nosotros no somos Dios, que nosotros no somos en el sentido existencial completamente autónomos o independientes, porque sería difícil hablar de Ishvara Dharma, el deber del Señor, el deber de Dios, porque es una contradicción lógica en el sentido como decir un círculo cuadrado, que es una imposibilidad lógica. Entonces, asimismo, la palabra Ishvara, Señor, significa aquel que controla, pero cuando se dice, cuando se usa el verbo auxiliar, en español, deber, como él debe hacerlo, el deber hacer cualquier cosa significa que uno es, ¿cómo se dice? Tiene para usar la palabra filosófica técnica, que uno es
un ser contingente. Contingente significa que depende de otra cosa. Por ejemplo, siempre cuando se dice un poco de lógica aquí, espero que no les doy dolor de cabeza, pero por ejemplo, cuando yo digo que yo debo comer, bueno, es algo que hacemos muy bien en el movimiento Hare Krishna. No importa lo que podamos o no podamos hacer, una cosa, un hecho seguro es que sabemos comer. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que yo debo comer, eso obviamente tiene sentido únicamente en un sentido teleológico. Teleológico significa de la palabra griega telos, propósito, finalidad. Eso significa que yo debo comer para cumplir con algún propósito. Porque si no tengo propósito, no debo hacer nada. Porque, o sea, también se puede usar la palabra en un sentido, digamos, por ejemplo, si yo digo que si dejo caer esta pelota y digamos, vamos a decir que no hay condiciones que no permitan eso, que la pelota debe caer. Por ejemplo, si suelto la pelota, pero la pelota está sobre una mesa, obviamente no va a caer. Porque está sobre una mesa. Pero si yo tengo una pelota en el aire, al aire, y la suelto, la pelota, según las leyes físicas de este mundo, la pelota debe caer. Entonces, cuando se usa el verbo auxiliar deber, eso ya indica una relación de dependencia, de contingencia con otro poder. Porque aquel que no es controlado por ningún otro poder no debe nada. O sea, porque las palabras deber y independiente son palabras con significados opuestos. Si por ejemplo, si alguien me dice que tú debes parar, pongamos que estoy caminando en la calle y alguien me dice que debes parar, y esa persona no es de la policía, no tiene ninguna, digamos, autoridad ni legal ni extra legal, como una persona, por ejemplo, saca una pistola y dice que debes parar. Vamos a decir que en este caso, que la persona ni tiene poder físico, ni legal, ni moral. Por ejemplo, si vemos una persona que está, vamos a decir, abusando a otra persona en la calle y llega alguien y dice que debes parar con eso. Entonces, en todo caso, el uso de la palabra deber indica algún tipo de poder moral, físico, legal, algún tipo de poder que gobierna la persona que debe hacer tal cosa. Pero en el caso de un ser absolutamente independiente, no se puede decir que, por ejemplo, que Dios debe. Porque ¿cómo podríamos completar esa frase? Que Dios debe o debería. Entonces, por eso no se oye en las escrituras Ishvara Dharma, el deber de Dios. Pero sí tenemos deberes, muchos. Inclusive cuando se entra en un templo Hare Krishna, hay millones de deberes, ¿verdad? Parecen infinitos. Es un chiste sobre los templos Hare Krishna, pero entonces el hecho de tener un dharma, un deber o una ley que uno debe seguir, significa ya que uno no es independiente, que uno no es Dios. Entonces, el hecho de que tenemos dharma, y tenemos varios dharmas, deberes, mismo, digamos, fuera del contexto de cultura de la India
o védica o sánscrita. Cada ley, hay personas que obviamente no son muy desarrollados intelectualmente, que dicen cosas como que uno no debe imponer sus valores. Nadie debe imponer sus... ¿Se habla así en Argentina también? Sí, Gurudev, sí. Parece que la ignorancia es universal. Entonces, porque el hecho es si nadie debe imponerles a los otros sus valores, si eso es verdad, tendríamos que obviamente, ¿cómo se dice? Retirar cualquier ley contra, por ejemplo, la matanza, contra la violación, porque cada ley, por definición, es la imposición de un valor. Mismo por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que imagínense una aldea en Argentina. En Argentina todavía hay aldeas, ¿verdad? No es el fin de... Oh, que en Argentina, aldea, ¿qué es? Es otra lengua. Perdón. Fue sin querer, créanme. Entonces, vamos a decir un pueblito. Entonces, un asunto típico de pueblitos, que alguien quiere poner un buen samaritano, quiere poner una... ¿Cómo se dice? Semáforo. ¿Verdad? Sí, semáforo. Sí, un semáforo. Ahora, mismo un semáforo es una decisión metafísica. Porque si se pone el semáforo, se supone que habrá más seguridad. Pero si no se pone el semáforo en un pueblito que nunca tuvo un semáforo, y si no se pone el semáforo, hay más libertad. ¿Verdad? Entonces, mismo ese debate eterno de seguridad o libertad, o sea, si el gobierno pone cámaras en todas partes, se supone que hay más seguridad teóricamente. Pero hay mucho menos privacidad, menos libertad. Entonces mismo cuando se pone un semáforo, es la imposición de un valor, porque cada vez que se pone un semáforo, debe ser el caso que alguien cree que el valor de la seguridad, en este caso, supera el valor de la libertad de andar en tu coche sin parar. Entonces, si mismo un semáforo es la imposición de un valor metafísico, porque la seguridad, el valor de la seguridad no es un ítem, no es un objeto empírico que se puede ver o tocar o escuchar. Es un valor y por eso a priori es algo, un ítem así metafísico. Entonces, toda ley, mismo una ley, por ejemplo, que regula contratos de seguros. Porque hay todo un departamento de derecho, ¿verdad? De leyes que regulan contratos y todo tipo de contratos. Entonces, cada ley, cada regla es la imposición de un valor. Y sin la imposición de valores tenemos simplemente la barbaridad en la forma más abominable. Tenemos el salvajismo desenfrenado. Pero sin embargo hay personas que se crean, y eso es lo más maravilloso, se creen intelectuales, que dicen que no se debe imponer valores.
obviamente no están a favor de leyes contra la violación o la matanza, obviamente, ¿verdad? Porque no quieren la imposición de valores. Son grandes pensadores, una bendición para la humanidad. Entonces, y a veces dicen que, bueno, si vamos a imponer valores, ¿quién va a decidir cuáles valores? Otra pregunta genial. Porque obviamente en cada sociedad hay implícita o explícitamente un contrato social. Entonces, por ejemplo, en el caso de dos personas, si tú, por ejemplo, vas a una tienda y compras, vamos a decir, chicle védico, ¿verdad? Que es un producto súper caliente en el mercado. Tú vas a la tienda y compras chicle védico. Entonces, qué mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente, primero que todo, al entrar, antes de entrar en la tienda, si conduces, si tienes un coche, si caminas, si vas de ómnibus, estás implícitamente, si no explícitamente, entrando en un contrato social. Por ejemplo, si tú abordas, ¿cómo se dice? Un ómnibus, ¿cómo se dice en español, en Argentina? Tomar un ómnibus. Sí, si tomas un ómnibus colectivo. Palabras regionales interesantes. Entonces, si tomas un colectivo, hay implícitamente un contrato social que tú, por ejemplo, al entrar, ya te comprometes a pagar la tarifa, ya te comprometes a no matar a otros pasajeros, a no romper los vidrios, a no saltar o sea, que hay un contrato que opera constantemente. Si uno quiere vivir, por ejemplo, en la selva, solo o encima de una montaña, uno puede hacer lo que quiere. Ni necesita vestirse, puede gritar, puede correr a la velocidad que quiera. Pero cuando uno quiere las ventajas, los recursos de una sociedad, como por ejemplo luz en la calle o mercados, protección teórica del gobierno, si uno quiere todo eso, se paga, es un contrato social. Es un contrato social. Y también, y Krishna habla, usando otra terminología, pero habla directamente de contrato social en el tercer capítulo de Bhagavad Gita, donde Krishna dice que recibimos, por ejemplo, la lluvia, y con la lluvia crecen las plantas. Todavía no se puede comer plástico, todavía están trabajando en eso, pero hasta hoy no se puede comer plástico. Entonces, sin agua no hay comida. Y llueve, hay comida, comemos. Entonces, ¿de dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene la tierra en que vivimos? Todo eso viene de seres superiores. Por eso, nada más naciendo en este planeta, tú entras, si te gusta o no, entras en un contrato social y hay que pagar. Y así como, por ejemplo, si tú vas a un mercado y te llevas varias cosas sin pagar, la palabra técnica es ladrón. También ratero de tiendas, dice aquí. Entonces, ahora, la fuente de la lluvia, hay semidioses. Y encima de ellos hay un dios. Entonces, cuando comemos, si uno come sin pagar, uno es simplemente ratero, ¿verdad? De tiendas. Es un ladrón. Es exactamente la palabra que Krishna nos da en Bhagavad Gita.
Apradayabyo Jobhunte Stena Eva Saha. Aquel que disfruta de los productos, de los beneficios dados por otros sin ofrecer de vuelta a ellos, es un ladrón. Simple, y Krishna dice Stena Eva, simplemente un ladrón. Porque así como hay que reciprocar, cuando se lleva mercadería hay que pagar. Y cuando se come en este mundo, cuando se disfruta de los recursos naturales, hay que pagar. Eso no es gratuito. Los necios piensan que es gratuito. Así como no sé si se nos permite decir retardado hoy en día, pero así mismo, si uno va a una tienda, no, todo lo que yo quiero es mío y yo no tengo que pagar a nadie. Y bueno, o es un loco, o ladrón, o un político. Es una de las tres cosas. O todas las tres, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos un deber, y como Prabhupada siempre explicaba, que la mano, por ejemplo, la mano del cuerpo, depende, por su existencia como mano, depende de su conexión con el cuerpo. Sí, y eso es un poco, ¿es la palabra en español? Horrible. Porque si se corta la mano, es algo horrible, no sugiero que, pero si se corta la mano, entonces en ese momento, cuando se desconecta del cuerpo, en un sentido, empieza a perder su identidad como mano. Y se puede decir que ese pedazo de carne era mi mano. Bueno, es demasiado horrible, pero poco gótico, no ese ejemplo, pero sí, vamos a dar un ejemplo un poco más alegre. Una manzana en un árbol, eso de cortar la mano es demasiado. Y supongo que ya que es un programa Hare Krishna, después van a comer, así que no quiero arruinar su prasadam, ¿no? Dando ese ejemplo. Entonces, vamos a decir que una manzana en un árbol que hace parte del árbol. Cuando se apunta la manzana, se apunta al árbol. Pero cuando se cae la manzana o alguien se lleva la manzana, ya no hace parte del árbol. Y para de crecer. O cuando se quita una hoja. Eso es bien menos sangriento que la mano, ¿verdad? Si se quita una hoja si se quita una hoja del árbol, pierde su vida, porque una hoja vive únicamente dentro de su relación con el árbol. Como un ser independiente se muere inmediatamente, ya no vive. Su existencia como algo vivo, verde, depende 100% de esa relación con el árbol. Asimismo, cuando se nos quita o cuando perdemos esa relación con Dios, perdemos nuestra identidad. Y para recuperar esa identidad debemos retomar, reconectar. Y por eso yoga. La palabra yoga significa conectar, vincular, reconectar, revincular, etc. Y por eso es como reconectar, si fuera posible, la hoja con el árbol. Y inmediatamente cuando nos reconectamos practicando Bhakti Yoga, de una vez inmediatamente empezamos a recuperar nuestra verdadera identidad. Y las prácticas de Bhakti Yoga, como comer demasiado, eso es un chiste. Las prácticas básicas de Bhakti Yoga, de cantar Hare Krishna, de servirle a Krishna, de todo eso, son son actividades que son completamente naturales por el alma. Porque un alma pura, así como agua, en su estado puro, cuando agua es agua pura, tiene ciertas características. Por ejemplo, es transparente, es limpio y limpia otras cosas.
Entonces, así como agua, si agua no es transparente, no es solo agua, es agua mezclada con otras cosas que no son agua. Asimismo, cuando la conciencia no es transparente, cuando no podemos ver la realidad exactamente tal como es, eso significa que la conciencia se ha mezclado con algo que no es conciencia. Como por ejemplo, conceptos materiales que contaminan la conciencia. O por ejemplo, que oscurece la conciencia. Y la conciencia pierde su cualidad de transparencia. Entonces, así como hay un proceso. Y por ejemplo, si tenemos agua contaminada y no potable, y agua que es, o sea, agua contaminada, entonces si le tiramos una gran cantidad de agua, el agua se purifica. El agua se purifica, o sea, a pesar de la contaminación, agua se puede purificar con agua. Echándole mucho más agua, el agua se purifica. Entonces, así mismo, tenemos originalmente conciencia de Krishna, pero esa conciencia se contamina, se oscurece, pierde su transparencia y echándole mucho más conciencia, mucho más espiritualidad, recupera su cualidad transparente. Y eso es Bhakti Yoga, porque son las actividades naturales del alma, de glorificar a Krishna, de ofrecer todo lo que tenemos a Krishna y servirle a Krishna. Son las actividades del alma, no es que estamos practicando algo para luego hacer otra cosa. Estamos directamente involucrándonos, directamente dedicándonos a actividades puras, espirituales, y esas actividades puras purifican la conciencia. Es muy sencillo. Como se dice en inglés, no es ciencia de cohetes. Entonces, ahora es cualquier pregunta. Si usted, y también los que están, mis clientes en Facebook, están también escuchando. Si ustedes tienen preguntas también. Sí, cualquier uno puede, quien grita más alto puede hacer la pregunta, ¿verdad? Espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que es el micrófono. Alguien quiere hacer una consulta, hacer una pregunta. Por acá. Aquí una persona que está aquí en nuestro salón quiere, si usted puede repetir el último concepto sobre el que habló de limpiar la conciencia a través de las actividades del Bhakti Yoga. Sí. Sí, la actividad de purificar la conciencia con actividades de Bhakti Yoga. ¿Puedo dar otro ejemplo? ¿Cómo se dice en español? Terapia física. Sí, terapia física. Terapia física, por ejemplo, si uno lastima, por ejemplo, la pierna y ya no puede caminar como antes. Entonces, y si el cuerpo todavía retiene o sea, no es lastimado en forma permanente, que la persona nunca más podrá caminar normalmente. Entonces, la terapia física a menudo consiste en ayudar a la persona a mover la pierna normalmente, como hacía antes. Y ese movimiento normal despierta la función original de la pierna. Y los músculos, es lo que se llama en inglés memoria muscular, ¿entiendes? Memoria muscular, porque entonces se recupera la función original, natural de la pierna, la función por la cual la pierna fue creada. Entonces, asimismo, las actividades de Bhakti Yoga ocupan al alma en sus actividades normales. Es como terapia espiritual.
es terapia espiritual de otra vez mover al alma, como el alma se mueve normalmente o se movía normalmente, naturalmente, y así se despierta, como se puede decir, esa memoria muscular del alma, que en el sentido que el alma quiere naturalmente servirle a Dios, glorificar a Dios. Como Arjuna dice en el capítulo 11, mi español, como el capítulo 11 de Bhagavad Gita, que Arjuna, viendo las glorias de Krishna, su forma universal, Arjuna, obviamente en éxtasis, obviamente extático, Arjuna dice, Stane Rishikesha, que stana, todavía tenemos en inglés standing, o en español status, o situado, stita, en sánscrito stita, situado. Entonces stane es standing, su lugar, una posición. Entonces stane, literalmente Arjuna dice en su lugar. Es una forma en sánscrito como en español e inglés de decir que una cosa es correcto, que eso está en su lugar. Y eso es literalmente lo que Arjuna dice, stane, en su lugar. Stane Rishikesha, Tava Prakirtya, que a través de sus glorias, o sea, cuando tú eres glorificado, que Jagat Prahishyati, el universo se, ¿cómo se dice en español? Se regocija. Eso es español, ¿verdad? Sí, sí, Gurudev. Sí, se alegra, se regocija. Jagat Prahishyati Anurajyate cha, y el universo se apega a ti. Se apega a ti. But Rakshangsi Vitani, aquellos que son demoníacos, son asustados, perturbados. Así como hay personas que son perturbadas por la religión y se dediquen sus vidas a destruir la religión, escribir libros medio cómicos y todo eso, como si pudieran destruirla. Es interesante porque, por ejemplo, podemos observar en pinturas y carving, pinturas y tallas en cavernas prehistóricas que se remontan a miles de años antes de lo que, digamos, llamaríamos hoy en día civilización. Estamos hablando de formas de vida muy sencillas y personas de cavernas, y sin embargo tienen religión, en el sentido que es obvio que tienen imágenes místicas y sagradas, y se puede ver eso. Entonces, esa inclinación, ese contacto, digamos, inherente que los seres humanos tienen con el sagrado. No es algo como Marx, qué payaso, como Marx decía que el capitalismo había creado esa plaga, esa droga de la religión. Y a un punto interesante que hoy en día en muchas universidades occidentales, mismo en la India, que son dominadas por la izquierda, entonces ser marxista en un ámbito universitario todavía es un poco sexy, o se puede. Mientras que si uno llega en el campus con una swastika, eso es políticamente incorrecto. Pero el punto, por decir poco, pero el punto interesante es que los seguidores de Marx mataron, eso es historiografía serio, mataron a entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler. Mataron a 10 a 20 veces, eso es mucho más, 20 veces más inocentes que Hitler. Dime con quién andas, ¿verdad? Entonces,
Pero Marx decía que hubo una, en términos académicos, se llama el tesis de guerra. Porque en el siglo XIX, yo explicaba eso en una conferencia ahora en la Universidad de Florida, pero podemos observar que con la, ¿cómo se dice? El auge de la ciencia, se puede estudiar la relación entre, bueno, eso es otro tema, tal vez voy a parar aquí, pero sobre la pregunta que se hizo, sí, que es terapia espiritual y que por ejemplo, hay partes muy delicadas electrónicas que obviamente no se puede limpiar con agua. O sea, tú no puedes limpiar la parte interior de tu computador con agua, por motivos obvios, pero se limpia con aire, ¿verdad? Hay métodos de limpiar las cositas electrónicas con aire. Pero obviamente no se puede limpiar con aire contaminada. Si el aire mismo tiene mucha contaminación, vas a contaminar la cosa electrónica. Entonces es un principio general que lo que es puro puede purificar. Ser puro es tener el poder de purificar.